Jorge Ibargüengoitia, nacido en Guanajuato en el año 1928, mismo año de la muerte de Álvaro Obregón, es uno de los autores más reconocidos en México. Su narrativa elocuente y perspicaz le otorgó el reconocimiento de humorista, adjetivo que el autor negaba frecuentemente, pues aunque es imposible negar que cada una de las obras del autor tienen la finalidad de divertir al lector, Ibargüengoitia aseguraba que no le interesaba hacer reír, que sus libros eran el producto de su modo personal de ver la realidad. La preparación formal y periodística del autor lo dotaron de una perspectiva diferente de ver la historia, pasada y presente, pues a través de sus anécdotas también narró la realidad mexicana. Hay en su narrativa, como dice Ana Rosa Domenela, una escritura aparentemente despreocupada y lúdica, pues aunque es posible que el lector se quede en el primer nivel de comprensión de sus textos, los mexicanos somos capaces de reconocer la ironía en cada una de las afirmaciones de sus personajes. La visión crítica del autor se construye sobre diversos recursos humorísticos, tales como la parodia, la ironía, el lenguaje coloquial y las situaciones absurdas. Juan Villoro dice en una conferencia dada en el Colegio Nacional que muchas de las armas que tiene Ibargüengoitia para ejercer el sentido del humor provienen precisamente de la sensatez a contrapelo, esta capacidad de advertir a partir del sentido común que todo está equivocado. Ibargüengoitia rompe con la solemnidad tradicional de los escritores de la época. Escribe de su día a día y adopta para sus novelas el tono familiar de la tertulia, del chisme y de los malentendidos sociales del lenguaje oral. La mirada sensata mencionada por Villoro es una de las principales cualidades constructoras del humor del autor, pues con ella es capaz de romper con la formalidad de la realidad, estableciendo un contraste que se vuelve cómico para el lector. El tono singular de Ibargüengoitia no debe ser confundido con una narrativa simple, pues el autor se nutre de autobiografías y de textos documentales para reconstruir la historia. Así, pese a su visión irónica, el lector activo es capaz de interpretar correctamente la perspectiva histórica planteada por el autor, de modo que el texto se complemente aún más de la empatía y los conocimientos previos del lector. Los Relámpagos de Agosto, primera novela de Ibargüengoitia, escrita en 1964, es un gran ejemplo de la narrativa característica del autor. Esta se concibe como un reverso paródico de la novela de la Revolución Mexicana, pues el autor se burla de la historia oficial y la comprende como un disparate del cual el gobierno y las autoridades son protagonistas. El tono mordaz del humor de Ibargüengoitia sirve para desenmascarar las mistificaciones históricas y para ridiculizar las acciones y sentimentalismos de los personajes. El uso de la ironía como visión de mundo otorga a la obra coherencia y singularidad. La novela está narrada de manera analéptica, pues José Guadalupe Arroyo, el narrador protagonista, cuenta sus memorias para responder a las falsas acusaciones que el gordo Artajo había escrito de él en las suyas. Esta distancia narrativa, con la cual el personaje dicta sus memorias, otorga al lector la facilidad de censurar las facetas del personaje. En Los Relámpagos de Agosto, el autor juega con un punto de vista doble, pues por un lado aparece este narrador autobiográfico y por el otro el narrador autor, quien organiza la historia y es reconocido por el primero como Jorge Ibargüengoitia, un individuo que se dice escritor mexicano. Esta doble narrativa funciona como calibradora de la verosimilitud, pues resulta una contradicción entre lo que dice y piensa Lupe Arroyo y lo que, sin decirlo, opina el autor. Ibargüengoitia se burla en esta novela de la Revolución Mexicana y de sus generales, al mismo tiempo que plantea la incapacidad de las autoridades de tomar decisiones razonables, pues para el autor, los políticos y militares, herederos de la Revolución, basaban sus acciones en la búsqueda de sus placeres primarios, tales como las mujeres y el dinero. El tema central de la novela está compuesto por una pregunta: ¿quién es el próximo presidente? Este cuestionamiento forma parte de un discurso repetido por muchos años en la posrevolución mexicana. Es un acontecimiento conocido como el Destape, en el que los allegados al poder presidencial comenzaban a hacer suposiciones y estrategias para acercarse, amistosamente, al candidato que suponían iba a elegir el presidente en funciones como su sucesor. La novela comienza con una carta del presidente electo, Marcos González, quien ofrece al protagonista el puesto de secretario.
Desde ese momento Lupe comienza sus desventuras, pues nada le sale como desea. González muere y tiene que buscar entonces la manera de ubicarse junto al bando ganador, encomienda que le resulta sumamente difícil, pues corre con tan mala suerte que sus decisiones siempre lo colocan del lado contrario. La tradición picaresca está presente en esta obra, sin embargo, Ibargüengoitia transforma este género a su conveniencia y convierte en pícaros a todos los generales revolucionarios de la novela. Esto es muy interesante, pues estos no pertenecen a la marginalidad típica del pícaro. Esta conversión es uno de los mayores contrastes con la literatura previa. Sin embargo, al ser personajes de la élite nacional, la ridiculización de sus acciones se maximiza. Cada uno de los militares y políticos de la novela tienen como valor principal el cinismo. El principal ejemplo es la declaración de méritos que hace Guadalupe Arroyo, donde enlista: mi refinada educación, que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llevó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y sobre todo mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable. Esta confesión debería ser suficiente para entender cómo funciona el humor en la narrativa de Ibargüengoitia y de qué manera se construye la burla a los personajes. La audacia de Ibargüengoitia y el genio literario con el que recreaba la historia nacional lo convirtieron en un clásico de la narrativa mexicana. Sergio Pitol afirma que este logró lo que no se había soñado: convertir la novela histórica, la novela patria y las figuras solemnes de la revolución en una farsa hilarante, en una bufonada. Pero la intención narrativa de Ibargüengoitia va más allá de eso. En su artículo titulado Nuevas lecciones de historia, el autor afirma que si la historia de México que se enseña es aburrida, no es por culpa de los acontecimientos, que son variados y muy interesantes, sino porque a los que la confeccionaron no les interesaba tanto presentar el pasado como justificar el presente. Los relámpagos de agosto son un importante ejemplo de la desacralización de nuestra historia que propone Ibargüengoitia, pues a través de la novela podemos acercarnos a una historia no contada anteriormente. El autor nos permite burlarnos de las autoridades que deciden el futuro de la patria y acercarnos a ellos mediante una carcajada. Alguna vez dijo Augusto Monterroso: el principal objetivo del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Explica Villoro que para este autor el humor es un atributo de la inteligencia que nos revela algo que no habíamos advertido antes y que dobla la realidad en un pliegue disparatado, que nos permite comprender las cosas de otro modo, de manera que entendamos mejor el mundo. Te invito a leer Los Relámpagos de Agosto y corroborar la importancia que tiene Jorge Ibargüengoitia en la narrativa mexicana. En la caja de descripción te dejo las referencias mencionadas en el texto, todas muy recomendables para enriquecer tu lectura.